Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche vamos a hablar con Dreymar sobre una historia de terror. ¿Qué tal, Dreymar? ¿Cómo estamos? Todo bien. Pues vamos a empezar hablando sobre algunos cuentos, algunas historias que hemos descubierto en el camino, algunas que nos han contado, otras que nos han pasado. En este caso, no sé si querés comenzar vos acerca de alguna anécdota que nos quieras contar. Sí, hay una anécdota. El asunto es que, me acosté a dormir normal esa noche, me acuerdo. Estaba durmiendo tranquilito y yo estaba soñando. En lo que estaba durmiendo, estaba soñando y en el sueño, yo sentía que alguien estaba como que jugando conmigo y yo estaba acostado así de lado y me estaban como inclinando hacia la almohada. Pero según yo era en el sueño y yo me estaba riendo, todavía en el sueño yo me acuerdo que me estaba riendo. Y después, cuando llega un momento de la bromita, supuestamente yo, que ya siento el cuello que me duele, pero ya no en el sueño. Y sentía el impulso todavía de que me estaban haciendo contra la almohada. Entonces yo me desesperé y digo, no hombre, ya, suficiente. Y me intento levantar y cuando me intento levantar, miro la almohada y miro que está hundida mi cabeza en la almohada. Ya despierto. No te creo. Ya despierto. ¿Ya despierto? Ya despierto, estaba la almohada hundida. Según yo era un sueño, pero no era sueño. Era como que estaba entre dormido y despierto. Pucha, qué fuerte. Me dio risa y cólera, pero me dio más risa en ese momento. ¿Y al final no supiste qué es lo que había pasado? No supe. Pero sí, me dolía el cuello. Al día siguiente todavía me dolía el cuello. ¿Hace cuánto fue eso? Fue hace como unos 2 meses. Fíjate que yo siempre, a mí me encanta lo de paranormal, las cosas de terror. Y actualmente hay una noticia en Japón que te la voy a contar. Esta noticia pues son con hechos de la vida real. Sucedió hace poco en Japón, que fue que iban una familia, los 2 padres dejaron a los 2 hijos en el carro, tuvieron que ir a un hotel, los agarró la noche en la carretera y se habían quedado sin combustible y algo así fue la situación. Pues la carretera era sola, solitaria y solo había un foco que era el poste de la luz que se encontraba en la carretera. Pues los 2 niños, para no aburrirse, encendieron la radio, se pusieron a jugar en el teléfono, cerraron las puertas con llave por cualquier cosa. Y bueno, para no hacerte muy larga la historia, en la radio apareció un anuncio de repente y en el anuncio decía que un preso, un reo, bueno, en este caso sería un preso, un prisionero, se había escapado y que andaba suelto. Entonces, mientras estaban escuchando esa noticia, escucharon unos fuertes golpes en la parte de arriba, en el techo del carro. Y los papás no se apuraban, entonces los niños empezaron a ver por los retrovisores, pero no miraban a nadie. Y como estaba un poco oscuro, era más difícil. Pues se quedaron callados. Entonces en la radio volvieron a decir que tuvieran cuidado por la carretera, que andaba suelto un preso y que era muy peligroso, que era un asesino en serie. Cuando volvieron a escuchar otra vez los golpes en el carro, entonces lo que hicieron fue abrir las puertas y salir corriendo. Cuando iban un poco lejos, vieron que el hombre venía caminando, era un tipo súper alto y según el relato que contaban era que el hombre estaba golpeando el carro con las cabezas de los papás, de los niños. Entonces los niños se quedaron totalmente traumados y tuvieron que darles terapia. Y eso ha sido un boom ahorita en Japón, en una noticia que estuve leyendo. Y para mí me pareció totalmente, no como actividad paranormal, sino terroríficamente, porque, con las cabezas de los papás era que estaba tocando el techo del carro. El techo del carro, qué heavy. Mira, allá digamos, de las más comunes que en Honduras se conocen, sobre todo la Llorona y la Sucia. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Tegucigalpa, donde yo vivía es arriba del Ulloa. Por el anillo periférico hacia arriba. Nosotros de cariño, no sé, no le decimos el cerro. En mi familia le decimos allá en el cerro. Bueno, allá en el cerro, en el cerro siempre se escuchaban historias así, porque es un cerro que te digo que a la par, por el centro del cerro, de la montaña, había una gran quebrada, pero que bajaba, digamos, ahorita en estos tiempos de lluvia, me imagino que esa quebrada está a reventar todavía. Entonces había se llamaba Tirsa, se llamaba esa señora,
porque ella decía que siempre la escuchaba lavando ropa en el lavandero de ella. Porque allá en Tegus, en el cerro, no es así como aquí que en pilas, sino que uno tiene un rival, tiene la pana que le dicen aquí, y uno ahí lava. Y ella dice que siempre escuchaba que la sucia le utilizaba el rival y la pila para lavar en las madrugadas. ¿Y nadie le creía o sí y le nadie creía? le creía, pero una vez uno de mis tíos ya se había mudado de la casa donde mi mamá y se había ido un poco más arriba. Y él vivía con un amigo, le decían Cacaroto al amigo. Allá todos tienen apodos, le decían Cacaroto. Y esa noche estaban con Cacaroto y estaban con mi tío Darwin. Y ellos estaban escuchando sonidos, supuestamente ya eran como el tipo 1 o 2 de la mañana. Y en la quebrada que te comento, ahí vieron que estaba la sucia. Y la vieron por una orilla, como allá las casas eran de madera, entonces por una rajadura la vieron, pero solamente de espalda. La vieron entonces. La vieron de espalda. Y ellos pueden dar fe de eso, de Sí, que ellos sí, pueden dar fe que la vieron. Yo les creo que la vieron. Porque yo en varios momentos también escuché, pero uno pequeño, el mismo miedo de uno, güey. Pero sí escuché en varios momentos. Y eso es, hasta el son de hoy se escuchan esas historias, ¿no? Y la verdad que creo que en varias ciudades de aquí de Honduras se han escuchado, pero más que todo en los pueblos. Tal vez vamos a invitar a alguien de alguna aldea, de algún pueblo que tenga varias historias por contar. Pero esa historia me parece bastante interesante porque sí creo que hay varias relacionadas a que la han visto en lugares donde tenga que ver con agua, en ríos, siempre. Y dicen que es un problema, pero verla de frente. Es un Creo que problema. nadie la ha visto, digamos, verla a los ojos o verla directamente, creo que nadie lo ha podido hacer. ¿Qué haría vos Porque salir corriendo? No creo que uno pueda verla. ¿Me entendés? No creo que, no sé, No tendría valor. o tal vez no sea posible. Tal vez pase otra cosa al momento que la mires Exacto. frente a frente. Porque yo siempre que he escucho que la ven, pero de espalda, o de lado, o tapada. Pero imagínate estar escuchando el sonido que está lavando. Creo que solo con eso te quedaría bastante pensativo. A buscar dónde meterse. Pues mira, yo tengo otra historia que también leí, que sucedió en Japón. En Japón tienen una historia bien un poco fuerte, ¿va? Pero esto más que todo no son como terroríficas, sino que como traumantes prácticamente, porque fueron pues historias de hechos reales. Fíjate que en Japón siempre hay como estos hoteles donde han hecho suicidios o donde han hecho crímenes súper feos. Más que todo que tengan que ver con homicidios, asesinatos, entre otras cosas. Pues fíjate que la historia dice que 2 amigas emprendieron un viaje y querían conocer Japón. Y llegaron a un hotel, se hospedaron, pusieron todas las cosas en el armario, arreglaron las cosas personales, entre otras cosas. Y tras de que entraron sintieron un olor feo. Pues no le tomaron mucha importancia. Fueron a cenar, al regreso eran como las 9 de la noche, llegaron al hotel y volvieron a sentir el olor, pero un poco más fuerte. Llamaron a los de mantenimiento y llegó una persona, revisó, también sintió el olor, pero les dijo de que era muy difícil poder atenderlas a esa hora porque él tenía otro compromiso y que probablemente el que continuaba de turno le iba a tocar que revisar. Pues esperaron, pasó 1 hora, estoy diciendo que eran como las 10:30. En ese transcurso el olor había avanzado, ya se sentía mucho más fuerte. Pues ellas llamaron otra vez al personal de mantenimiento, llegaron 2 personas esa vez y el olor ya era insoportable, ya no aguantaban. Pues empezaron a revisar debajo de la cama, debajo de las sillas, de todos lados, y no encontraron nada, no sabían por qué era. Pensaban al inicio que era el retrete, pero no, revisaron y no. Pues como andaban muy cansadas, empezaron a echar loción y con cosas de aseo empezaron a quitar el mal olor, el maquillado prácticamente. Y como estaban muy cansadas tuvieron que dormirse y así como fuera se durmieron. En la mañana, cuando empezó a entrar la luz del sol, ellas se despertaron y era un olor totalmente insoportable. Entonces las chavas eran de estas fresas que no podían estar ahí. Entonces llamaron al director del hotel para quejarse aún más, publicaron en las redes sociales, llamaron otra vez a los de mantenimiento. Pues a los 10 minutos tenían a todo el personal prácticamente del hotel
empezaron a revisar, levantar cosas, y resulta que la chava, la que se quejaba más del olor, ella normalmente siempre solía poner la cartera debajo de la almohada para dormir, era como una costumbre que ella tenía. Entonces les dijo el director que se podían cambiar de habitación mientras ellos miraban cuál era el problema. Pues entonces la chava vino, levantó la almohada, sacó la cartera y se fue. Y en lo que sacó la cartera se trajo un dedo de alguien, o sea, un dedo humano, obviamente, con todo y cartera, junto con la cartera. Entonces ella pegó el grito, entonces todos empezaron a revisar, levantaron el colchón, y en lo que levantaron el colchón estaba el cadáver en medio del colchón y en medio de la cama, o sea, entre esas dos. Pero en la parte de la cama siempre hay como un espacio de madera. Yo no sé qué nombre recibe eso, pero ahí donde estaba el cadáver, y era un hombre que habían asesinado. Entonces las chavas tuvieron que irse y recibieron terapia, como en el caso anterior. Y es una historia totalmente perturbadora, porque imagínate, vos vas de turista a un lugar y te topas con algo así. Y la chava relataba que no podía quitarse la imagen, el rostro del cadáver de la mente, y pasó bastante tiempo así pensando en eso y no podía dormir. Dicen que normalmente las personas que ven esas cosas sufren en las noches porque es como un trauma que te queda. Es un trauma. Y siempre en otros países tienen esa problemática así sobre los asesinatos, ¿verdad? Yo creo que aquí no se da mucho de que pasen ese tipo de situaciones, pero en otros lados, por ejemplo Estados Unidos, sí, suele darse eso de que asesinan a las personas y las encuentran en una forma totalmente... Más que todo en los moteles. Ajá, exacto. Los moteles siempre usan ese modo operando. De las que más creo yo son las psicofonías, las que se graban. Por ejemplo, vos andás en lugares extraños, andás grabando, y hay una historia que iban dos amigos por el bosque y iban haciendo algunos videos mientras caminaban riéndose, pero no sé por qué razón siempre dicen que en los bosques, cuando vos grabás en las noches, que se escuchan sonidos no solamente de animales, sino que también como psicofonías. Y al final de cuentas vos puedes deducir que una psicofonía son las combinaciones entre el viento, el sonido de los pasos y el entorno. Pero cuando vos escuchas ya hablar a alguien a través de un audio, creo que es bastante fuerte. Pero en ese caso no sé qué pensás vos acerca de eso. ¿Te imaginas vos caminando en la noche y que llegues a grabar algo así? Creo que... No es que yo para ese tipo de cosas, yo... ¿Sos un poco miedoso? No, yo no me hago para eso. Bueno, me quedo durmiendo. Pero vos crees en las cosas paranormales. Sí, yo creo en las cosas paranormales. ¿Y de la Ouija qué pensás? ¿Pensás que es algo real? Que sí. Aunque no hayas jugado, creo que tenés tus dudas. Sí, pero es que no sé cómo explicártelo. Pero, digamos, si la historia de la Ouija viene de tantos tiempos que se viene fomentando sobre la información sobre la Ouija, pero en sí hayan los casos que se han tratado sobre la Ouija en sí, ¿qué ha pasado después? Esa es mi pregunta, ¿qué pasa después? ¿Y por qué al momento del primer caso, pues me imagino que también por la misma intriga de la gente de conocer si realmente es cierto o no? Creo que ese es el problema. Digamos, ya hemos escuchado, pero tal vez las personas tienen mucha intriga de saber esto es real o no, entonces vienen y lo hacen. Cuando son películas de estas de terror que tengan que ver con la Ouija, tenés valor de verlas. Yo, en lo personal, yo no soporto ver porque siento que son cosas demasiado reales que te pueden suceder si llegas a jugar. Yo sí las he visto. ¿Las has visto? Yo las he visto. ¿Las Ouijas? Bueno, sí, de hecho, en algunos lugares de acá las venden. Si vos las compras por Amazon, las puedes tener acceso a ellas. Sí, pero sí las he visto. A mí me gusta ver películas de actividad paranormal, pero... Mira, algo que sí te quería comentar y que también está comprobado es que tenés que tener cuidado cuando compras peluches de segunda. Fíjate que una vez yo compré un peluche de segunda, con un amigo compramos un peluche de segunda y era un elmo, y este peluche estaba súper bonito, o sea, todos los materiales de buena calidad. El peluche era de una marca que no recuerdo, pero es de una marca que fabrica cosas de niños. Fisher Price, algo así se llama. Pues fíjate que lo compramos, ahí lo tuvimos en la casa de él
y él soñó una vez que una mujer saltaba de la grada hacia una ventana en la casa, o sea, era una parte de la casa de él. Pues él le preguntó en el sueño que cómo se llamaba y ella le dijo que se llamaba apellido, ¿cómo que se llama? Este basquetbolista, James, no, perdón, LeBron. Sí, LeBron. Pero el apellido de ella era LeBron. Pues fíjate que él en el sueño le preguntó y le dijo que qué estabas haciendo ahí, que por qué no se iba. Y la mujer le dijo, no, porque yo aquí vivo. Pues ahí se despertó, siguió. El día siguiente, cuando pasó por el lugar de la casa, se acordó del sueño y vio al peluche que estaba en ese lugar, él lo había dejado ahí. Pues dice, lo voy a revisar a ver qué será, porque está raro que haya soñado eso y aquí está este peluche que lo acabo de comprar. Pues cuando lo abrió por la parte de atrás estaba costurado, como remendado manualmente. Y en lo que lo abrió tenía unas cosas, o sea, unas cosas como de brujería, unos palitos con foto con una, o sea, un envoltorio bien raro, ¿va? Pues vino él y le dio un pánico horrible que decidió quemarlo en el patio de la casa. Pues cuando lo estaba quemando, nosotros tenemos un perro en el patio, y cuando lo estaba quemando el perro empezó a aullar, pero a aullar de una forma bien extraña. Entonces nosotros cerramos la puerta y dejamos, el perro tiene su casa, se fue. Pero de ahí estaba aullando otra cosa que no sabemos qué era y no era el perro tampoco. Entonces le digo yo, pucha, a saber qué es lo que va a pasar el día siguiente, vamos a ver. Fíjate que nosotros pensamos que iba a estar como la pelota de plástico derretida, quemada. Correcto. Y no había nada, o sea, no había nada de rastros del peluche. Entonces, o sea, todas esas cosas de tema de brujería se dan y es algo bien... Y hay gente que no cree. Y algo bien desconocido, porque al menos nosotros que no nos dedicamos a eso siento Correcto. que nos impacta más. Me imagino que hay gente que sabe más de eso y que puede dar más fe sobre... Pero yo digo que sí se da. Sí se da. Lo que pasa es que la gente es bien incrédula por algunos momentos. La mayoría de la gente no cree, pero yo sí puedo decir que esas cosas de la brujería y todo eso, todo ese asunto. Y aparte que uno queda con un miedo. Es como cuando soñás que te matan o que morís, o que al día siguiente andas con aquello pensando, ¿será que ya me pide la tierrita? Es bien heavy todo ese asunto. Guan.